Permanecí en la fría morgue, observando a la última víctima del asesino al que perseguíamos. Su cuerpo sin vida descansaba sobre la camilla metálica, con las heridas visibles, prueba del tormento que había padecido antes de su muerte. Mi compañero Mike estaba junto a mí, controlando apenas sus emociones mientras leía el informe del forense, repasando la extensa lista de lesiones que presentaba la víctima. Le extrajeron 5 dientes, uno por uno. Le amputaron 3 dedos de la mano izquierda, le cortaron parte de la lengua, tiene numerosos cortes y quemaduras por todo el cuerpo, además de hemorragia interna. Sin embargo, la causa de muerte fue una inyección de veneno letal. Han enviado muestras para identificar la sustancia. Examiné el cuerpo intentando contener la náusea. Podía imaginar el terror de la joven durante sus últimas horas. La agonía con cada nueva herida infligida por su captor. La rabia me invadió ante esta nueva atrocidad. Sería fácil distanciarme emocionalmente. Allí solo había restos mortales, con el alma liberada. Pero esta joven había sido una persona real. Tuvo vida, pasiones, seres queridos y sueños, todo extinguido cruelmente. ¿Cómo se llamaba?, murmuré solemnemente, concentrándome en su rostro ahora inexpresivo. Emily Grant, estudiante de enfermería de 20 años. Su compañera de piso la reportó desaparecida hace 3 días. Encontraron el cuerpo en un bosque a 8 kilómetros del pueblo. Una pista anónima llevó a la policía local al lugar. Mike me lanzó una mirada de sospecha que ignoré deliberadamente. Yo conocía esa última parte, pues había hecho la llamada confidencialmente desde un teléfono público. Pero nadie podía saberlo, ni siquiera Mike, a quien conocía desde la academia y en quien confiaba plenamente. Ni él entendería cómo obtuve la ubicación del cuerpo, y no podía revelar la verdad sin provocar preguntas indeseadas. Entonces, ¿víctima número 6? Pregunté mirándolo a los ojos. 6 que sepamos, respondió Mike negando la cabeza. ¿Encontraron la nota con el cuerpo? Pregunté con cautela, aunque ya conocía la respuesta. Sí, confirmó Mike. La misma nota que en las 5 anteriores, con la misma frase, por el bien común. ¿De verdad cree que engaña a alguien? Aparté la mirada del cadáver y me concentré en el reloj de pared. No lo sé. Creo que realmente cree que lo que hace es necesario. Mike puso los ojos en blanco con frustración. Vamos, Annie, ¿de verdad vamos a tener esta conversación otra vez? ¿Qué?, respondí a la defensiva girando la cabeza. Aquí es donde me dices que no es un asesino en serie cualquiera, que su motivación no es la usual. Suspiré. Esta era una discusión habitual entre nosotros, una que teníamos desde que nos asignaron el caso. Yo tenía mejor información que él, por supuesto, pero era más de lo que podía revelar. Ninguna víctima presenta signos de agresión de ese tipo. No se ha encontrado evidencia biológica en los cuerpos y no guarda recuerdos de las víctimas. Incluso las partes que corta las deja con los cuerpos cuando los abandona. Sí, lo sé, pero los perfiladores dicen, no me importa lo que digan los perfiladores, interrumpí frustrada. Se equivocan completamente con este sujeto. Nada encaja. Mira las víctimas. 3 hombres y 3 mujeres, todos de diferentes razas y clases sociales. No hay conexión entre ellos. Excepto que todos fueron secuestrados y asesinados por un psicópata, añadió Mike con frivolidad. Eso es otra cosa. Todas las víctimas murieron brutalmente, pero nunca de la misma manera. El método cambia cada vez y también el golpe final. A Travis y Matthews les dispararon. A Sánchez y Kane los estrangularon. A Ali le cortaron la garganta y ahora esta chica recibió una inyección letal casera. No tiene sentido. Cambia su método con cada caso para evitar ser detectado, afirmó Mike sin mucha convicción. Entonces, ¿por qué dejar las notas? Interrumpí. No hemos revelado ese detalle a la prensa, lo que descarta imitadores. Las notas demuestran que quiere que sepamos qué es él. Mike asintió. Claro, supongo que intenta aliviar su culpa. Aunque quizás tengas razón. Tal vez realmente crea que lo que hace es por una causa mayor. Eso demuestra lo enfermo que está. Quizás, respondí pensativa, pero creo que hay algo más profundo aquí. Una pieza que nos falta. Ah, sí, dijo Mike con sarcasmo, con brillo pícaro en los ojos.
¿Todo es una gran conspiración? ¿Qué te hace pensar eso? Me habría dado una patada a mí misma, porque una vez más había revelado demasiado. Mike seguramente sabía que le ocultaba algo. No lo sé, es solo una intuición, respondí. Mike se rió. Una de las famosas intuiciones de Annie. Con toda tu perspicacia, me sorprende que no hayamos atrapado al asesino todavía. Tomé el comentario con buen humor, dándole una palmada en la espalda mientras daba por terminada la conversación. Tranquilo, compañero. Atraparemos a este sujeto. Tenemos que hacerlo, por Emily y los demás. Ambos echamos una última mirada triste al cuerpo de la joven, usando nuestra rabia compartida como combustible, mientras jurábamos en silencio detener al asesino. El resto de la jornada fue agotador y frustrante. Entrevistamos a múltiples testigos. Ninguno proporcionó información útil. Hablar con la familia y amigos de la víctima siempre era lo más difícil. Como investigadora principal, debía afrontar su dolor y su ira. Pero lo peor fue no tener respuestas para los padres de Emily y no estar más cerca de llevar al asesino ante la justicia. Mike y yo nos separamos esa noche, desanimados pero no derrotados, acordando encontrarnos a la mañana siguiente. No sé qué hacía Mike después del turno. Tal vez visitaba bares. Nuestro trabajo no era fácil y cada quien necesitaba su forma de desahogarse. Pero esa noche no habría descanso para mí. Después de dormir, comenzaría el verdadero trabajo. El propósito de este relato no es contar mi historia personal. No se trata de mí, es más grande que yo. Pero las habilidades especiales con las que nací son la razón por la que estoy aquí hoy. Descubrí dichas habilidades poco después de la adolescencia. Fue entonces cuando noté que podía conectar con la gente de manera inusual. Y mis sueños tenían un significado más profundo. Me mostraban eventos y lugares que no debería conocer. El psiquiatra que consulté durante mi juventud no creía en mis capacidades. Decía que simplemente tenía alto nivel de empatía, por eso podía detectar el dolor oculto y los secretos de las personas. Pero yo sabía que era diferente. Nadie podía comprender mi poder, así que juré mantenerlo en secreto. Sin embargo, estas habilidades psíquicas moldearon mi vida adulta. Mi elección de carrera policial fue obvia. Mis visiones y sueños me han mostrado lo mejor y lo peor de la humanidad. He visto y experimentado el dolor de víctimas y examinado las mentes retorcidas de depredadores. Mi objetivo es detener el mal cuando pueda. Pero el asesino que perseguíamos era diferente. Sabía que era como yo. Compartía mis habilidades psíquicas. Y su poder era inmenso, pues había penetrado mi subconsciente e invadido mis sueños. El asesino controlaba lo que veía a través del vínculo telepático que había establecido. Presencié violencia terrible en mis pesadillas. Todo era borroso. Tenía destellos grabados en mi memoria, pero nunca suficientes para identificarlo. Una cosa sí me dio: los cuerpos. Vi las ubicaciones en sueños y obtuve detalles necesarios para localizarlos. Pero no podía hablar directamente con mis superiores. Ni siquiera podía decírselo a Mike. ¿Cómo explicarlo? Así que comencé a llamar anónimamente dando pistas sobre las ubicaciones. Estas acciones me ponían en riesgo, pero no podía soportar que las víctimas no regresaran a casa. Al menos las familias podrían tener cierre. Pero no fue suficiente. Lo único que recordaba de mis pesadillas borrosas eran destellos de violencia, cuerpos fríos en tumbas poco profundas y un asesino sin rostro que repetía la misma frase: «No me juzgues, Annie. Hago esto por el bien común». Tras el asesinato de Emily, ya había tenido suficiente. Al dormir esa noche, estaba decidida a usar todas mis facultades mentales para derribar las barreras del asesino y descubrir su identidad. Como era de esperarse, no tuve que esforzarme mucho porque esa noche, él me dejó entrar. Al entrar en el paisaje onírico, instantáneamente me encontré en un lugar desconocido y aterrador que nunca había visitado. Describiría el entorno como un laberinto, una red de túneles subterráneos que debía atravesar, guiada por luz tenue que iluminaba mi camino a través de horrores indescriptibles.
Mis sentidos estaban alerta. Incluso en este estado, podía oler el hedor de muerte, sentir el calor pegajoso y oír los gritos que resonaban en los túneles oscuros. Nunca había experimentado una pesadilla tan vívida, y solo podía suponer que este infierno era el producto de la mente retorcida del asesino. Quería que viera todo. Quería que siguiera las luces hasta el final. Temía lo que me esperaba, pero no podía retroceder. Necesitaba saber la verdad, así que avancé por los estrechos pasadizos, ignorando los gritos y el hedor hasta que me acerqué a una entrada iluminada. Lo que encontré fue literalmente una cámara de horrores. Las paredes rocosas estaban cubiertas de sangre y el suelo de restos humanos. El hedor era casi abrumador y el calor casi insoportable, pero seguí adelante, ocultando mi asco mientras me acercaba al altar de piedra en el centro, donde una figura oscura se alzaba sobre un cuerpo reciente, aplicando su oficio sangriento con un bisturí. El asesino sabía que estaba detrás, pero fingió sorpresa al girarse. Sin embargo, no necesitaba fingir mi sorpresa. Era la primera vez que veía su cara, y lo que no podía creer era lo normal que parecía. Era un hombre de unos 30 años, de aspecto pulcro. Mike era en quien más confiaba, pero aún así no podía decirle la verdad. Tengo una intuición sobre este lugar. Creo que hay conexión con nuestro caso. Mike negó con la cabeza y se rió. Otra de tus famosas intuiciones. Debería haberlo sabido. Agarré el brazo de mi compañero y lo obligué a mirarme. Escucha, Mike. Sé que esto es una locura, pero necesito que confíes en mí ahora. Hay alguien adentro con quien debemos hablar. Sé que no tenemos orden. Solo quiero tocar la puerta. ¿Me acompañas? Mike debe haber visto la intensidad en mis ojos y supo que hablaba en serio. Está bien, Annie, dijo asintiendo firmemente. Vamos a llamar. Caminamos lentamente por el sendero mientras extendía la mano para tocar el timbre, pero entonces algo me impactó, un terrible presentimiento de que algo no andaba bien. Mike vio mi vacilación y pareció desconcertado. ¿Qué te pasa?, preguntó. Mike me rebasó y se acercó a la entrada. Qué raro, ya está abierto, anunció. Fue entonces cuando tuve una premonición de violencia inminente. Mike, agáchate, grité agarrándolo por los hombros y alejándolo de la puerta. ¿Qué?, gritó Mike. Pero un momento después se escuchó un estruendo antes de que los proyectiles atravesaran la puerta. ¡Por Dios!, maldijo Mike. Debería haberse retirado para pedir refuerzos, pero Mike olvidó su entrenamiento en ese momento crítico al sacar su arma y entrar a la casa. ¡Quieto!, gritó mientras avanzaba por el pasillo. ¡Mike, no!, grité, pero no había forma de detenerlo y no tuve más remedio que sacar mi propia arma y seguirlo. Ignoré mis instintos y el hedor mientras corría hacia la oscuridad. Mike iba delante, al final del pasillo, mirando hacia una puerta interior. Vi el miedo en sus ojos mientras levantaba el arma, pero el asesino tenía ventaja. ¡Boom! Solo pude observar horrorizada cómo mi compañero recibía el impacto y caía. Un segundo después, el cuerpo de Mike se desplomaba como muñeco sin vida. El dolor y la culpa me invadieron, pero en ese momento reaccioné con rabia. Pasé junto a Mike y entré por la puerta. Encontré al asesino en una habitación oscura, intentando desesperadamente cargar cartuchos nuevos en su arma. ¡Suéltalo!, grité mientras apuntaba con mi pistola. Dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero no obedeció. En cambio, me miró a los ojos y sonrió con sonrisa torcida. En ese momento, me puse furiosa pensando en Mike y en la promesa rota. Apreté el gatillo y disparé 2 veces en rápida sucesión. Recibió el impacto en el pecho, dejó caer la arma antes de desplomarse contra la pared. Mientras tanto, yo avanzaba con mi arma aún apuntada hacia el asesino gravemente herido. ¡Maldito!, grité furiosa. Dijiste que querías rendirte. Logró sonreír a pesar del dolor, con sangre en la boca mientras balbuceaba su respuesta.
dije que mi tiempo había terminado. Y así es. Vi las heridas en su pecho y la sangre que emanaba. Lo más probable era que muriera en minutos. Una parte de mí no estaba preocupada. Después de todo, había acabado con Mike. Pero seguía siendo agente de la ley y mi deber era asegurar al sospechoso y pedir refuerzos. Así que saqué las esposas y extendí la mano. Pero me sorprendió usando sus últimas fuerzas para sujetarme el brazo. Intenté soltarme, pero era demasiado tarde, porque de repente fui transportada a un reino infernal. Me encontré bajo el agua, rodeada de frío y oscuridad. El agua llenaba mis pulmones, pero no podía ahogarme. Habría sido demasiado fácil. Al levantar la vista, vi una luz blanca lejana, en la superficie, y debajo estaba el asesino, con mirada muerta, pero la sonrisa torcida aún en sus labios. Se hundía lentamente y no hacía esfuerzo por nadar hacia arriba. Pero para mi horror, sentí una presión fría en el tobillo, mientras parecía decidido a arrastrarme con él al abismo negro. Pero no lo aceptaría. No podía rendirme a la oscuridad. Grité de furia, aunque el agua ahogaba mis gritos, y pataleé y luché con todas mis fuerzas. Me agarraba con fuerza, pero mi determinación era mayor. Me solté de su agarre, sintiendo una euforia, pero también extraña tristeza al verlo hundirse lentamente en las profundidades oscuras. Solo me detuve un segundo antes de patalear y nadar hacia la luz. Han pasado semanas desde el enfrentamiento en la casa. He tenido que lidiar con las consecuencias. El funeral de Mike no fue fácil. Recibió todos los honores póstumos de la agencia, pero no podía soportar mirarlo a los ojos, tan grande era mi culpa. Tampoco podía explicar qué me había llevado a ese lugar. Les dije a mis superiores que habíamos recibido otra pista anónima sobre la casa. No resistiría mucho escrutinio, pero no hicieron muchas preguntas. ¿Y por qué sí? Yo era la heroína del momento, la gente que había descubierto al asesino. Cuando registraron la casa y los terrenos, descubrieron 2 cuerpos recientes en el sótano y restos de otras 5 víctimas enterradas en el patio trasero. Confirmación de que el asesino había sido más prolífico de lo que sabíamos. Encontraron una colección de videos en su teléfono, donde documentó sus crímenes. Pero una prueba no llegó a manos del investigador, porque la retiré de la escena para mi uso personal. Mientras escribo esto, oigo los gritos de mi víctima atada desde el sótano. Puede gritar cuanto quiera, porque nadie lo oirá. No puedo explicar del todo qué me pasó cuando murió el asesino, pero supongo que algo de su oscuridad se me pegó. Me gusta pensar que soy más justa, porque mientras él secuestraba inocentes, yo solo me enfoco en los culpables. Mi invitado actual es el hombre que grita abajo. Es un delincuente múltiple que salió libre del tribunal por un tecnicismo. Nadie lo extrañará. Pero el castigo no es el objetivo. Verás, heredé el diario del asesino tras su muerte, incluyendo todos los detalles de sus experimentos sobre el más allá. Su misión ahora es mía, mientras continúo su importante labor. Una vez que encuentre el vínculo entre este mundo y el siguiente, entonces todo habrá valido la pena, porque ahora entiendo que todo es por el bien común. Ahora, si me disculpan, tengo un experimento que realizar.